Primera de Corintios, capítulo número 12. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabe a Dios, glorifique a Dios, no calle su boca, no deje de adorar al único Dios poderoso y soberano de nuestras vidas, a Jesucristo, el grande y poderoso, a Jesucristo el ungido de Dios, a Jesús el enviado de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Primera de Corintios, capítulo número 12, del versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Leemos la santa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, creador de todas las cosas, a Jesucristo el Hijo nuestro Salvador y a su Santo Espíritu, el Consolador, dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es todo, en todo, es el mismo. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor esta palabra que en este día va a ser enseñada para alabanza del Señor Jesús. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que solo a usted le pertenecen, porque suyas son, porque usted es el único que las merece, Señor Jesús. Amado, gracias porque nos permite estar en este lugar, congregados en su santo y bendito nombre, Señor. Padre, estamos en ayuno, como ofrenda agradable, como fragancia delante de sus pies. Señor, ponemos en sus manos esta palabra que va a ser enseñada, para que esta palabra sea de bendición, sea de edificación, sea de fortaleza, sea de consuelo, sea de disciplina, de exhortación, si aún así la merecemos, Señor. Amado Jesús, yo le ruego que mientras esta palabra esté siendo enseñada, la mente espiritual de mis hermanos sea abierta a su palabra. Los oídos espirituales sean abiertos a su palabra. Los ojos espirituales sean abiertos a su palabra, Señor bendito. Y que en todo el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Señor, le ruego que si alguien vino enfermo, estamos hablando de los dones espirituales, Señor. Hemos estado enseñando sobre los dones de sanidad, hemos estado enseñando sobre los dones de milagro, hemos estado enseñando sobre los dones de fe. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, que esos dones hoy se activen en tu pueblo, Señor. Que esos dones hoy los reciba tu iglesia para alabanza tuya, Señor, para provecho de la iglesia, como lo dice tu palabra que allí está escrita. Que esta palabra, si tú la has traído, Señor, sea para que la iglesia reciba esos dones y lo ejerza para gloria tuya, Padre bendito. Por lo tanto, si alguien vino enfermo, Señor, en el don de fe, Señor, en esa fe en el nombre de Jesús, yo creo que ese que vino enfermo pueda ser sano hoy en tu nombre, Jesucristo, para que luego dé testimonio de la gloria y del poder tuyo que es verdadero, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor, y amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria sea al Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Amado Dios. Hoy estamos con el tema número... ¿Perdón? No escucho. 6. Tema número 3. Los dones espirituales. Amado Dios. Tema número 3, los dones espirituales, mi amado hermano. Y yo creo que, si Dios así lo quiere, hoy vamos a finalizar. ¿Y sabe qué me hacía sentir el Señor? A mi espíritu. Si yo traje
tema, porque no soy yo, cuando digo si yo traje no me refiero a mí, que es el Señor hablándome. Si yo traje ese tema, no es para que solo lo sepan, no es para que solo el pastor Bayardo yo le di eso para que lo... Es que yo traje ese tema, es para que usted sepa que hay dones espirituales que usted y yo los debemos de tener, que es promesa de la iglesia, que es promesa para sus santos, que es promesa para su iglesia, que es promesa para su cuerpo, y que los dones no son solo para el pastor, los dones son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo Jesús. Por lo tanto, usted debería desde el tema número 1 ya estar pidiendo de rodillas: Señor, dame esos dones que habla ahí Primera de Corintios capítulo 12. Dame el don de sabiduría, dame el don de fe, dame el don de hacer milagros, dame el don, Señor, de sanidad. Dame, pero no como yo quiera, sino como tú quieras y como tú repartes la diversidad de los dones. Eso es lo que yo esperaría como pastor de esta iglesia, que ustedes, eso sea lo que le estén pidiendo al Señor. Alabado sea la gloria del Señor Jesús, alabado sea su nombre para siempre. Espero yo que uno de los que están aquí presentes, ya en oración, de rodillas, suplicando, ya le haya dicho desde el tema número 1, que explicamos que en el tema número 1 explicamos que era espíritu, palabra de sabiduría, explicamos qué significaba palabra de ciencia, también explicamos. El sábado pasado explicamos dones de sanidad y explicamos el don de hacer milagros, y hoy vamos a estar explicando el de profecía y el discernimiento de espíritu. Y si me da el tiempo, hoy quiero terminarlo, voy a explicar diversos géneros de lengua también. Alabado sea la gloria del Señor, porque en esta iglesia creemos, yo como pastor creo que los dones están activos. Amén, amén, amén. Que Dios sigue sanando, que Dios sigue hablando, que Dios sigue utilizando hombres y mujeres temerosas de Dios. Así es. Que como hay un montón falsos, pero aún hay verdaderos también de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Y por eso, si tú te has fijado hoy en el tema ya número 3, fíjate cómo comienza hablando Pablo. No quiero, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que si el apóstol Pablo dijo así, es porque esto es algo importantísimo, que Dios quiere que su iglesia, que su cuerpo lo sepa, que existen dones y que usted y yo los debemos de tener, esos dones espirituales, y pedir y rogar al Señor que los dé. No es para que solo lo sepamos. Yo, en lo personal, este tema me ha edificado grandemente y he activado mi don de fe en estos días. He activado mi don de sanidad que Dios me ha dado y he orado. Mire, no es que yo ponga prueba ni que dude de Dios, sino que aquí vamos, digo yo. Aquí está, Señor, don de fe, don de sanidad. He orado en esta semana por varios de ustedes y luego me testifican: pastor, después de la oración sentí un cambio. Señor, ahí está, te digo, no más digo, Señor, ahí está, lo que está escrito aquí no es mentira. Es que tu don de sanidad sigue activo, es que tu don de fe sigue activo, es que todo lo que está aquí sigue hasta el día de la venida de Cristo. Oré por Josué un día que andaba en el nombre de Jesús, y por fe en tu nombre se sana este hombre. Y me testifica, varón, desde esa oración me siento bien mi estómago, ya ni los exámenes me hice. Aleluya, se cerró la llave. Gloria a Dios. Hermana Juanita, lo mismo. Qué lindo. Pastor, cuando usted ya oró en fe en el nombre de Jesús, en un servicio del domingo, yo me fui en lo sobrenatural, me dice. Yo no sé cómo llegué a mi casa, dice. Mira, que a mí no me corresponde decir esto. Son ustedes que tienen que dar esos testimonios. No los pueden callar, pero yo solo estoy diciendo para la gloria de Dios. Gloria a Dios.
Pastor, en ese servicio usted habló tal y tales cosas. Ahí se activó. Palabra de sabiduría. Porque yo no sé los problemas. A veces sí lo sé porque me lo dicen, pero a veces no lo sé. Amén. A veces Dios hablando aquí en su palabra, en su santa Biblia. Y me dice, pastor, me fui en lo sobrenatural, me dice. Mi hija me preguntaba, mi mamá no va bien, dice. Mi mamá no va bien. No, si iba bien, lo que pasa es que iba en el Espíritu. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Pastor, todo lo que usted habló ahí, palabra de sabiduría, dice. Y cuando usted oró, dice, y dijo esto y esto, wow, yo me fui en el aire, dice. Pero es que no soy yo, son estos dones que están activos. Pero usted no tiene que agarrar esos dones, usted los tiene que hacer suyos, porque estos dones no están aquí para adorno, para estar ahí leyéndolos nada más, sino para que nosotros tomemos posesión de lo que Dios por derecho nos ha dado a nosotros. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de sanidad, don de milagro, y vamos a ver profecía, que es uno de los que más abuso tiene. Pero con eso no quiere decir que es que ya quedó, que ya cesó allí. No, lo que hay es que tener buen discernimiento hoy en día. Por eso también vamos a explicar el de discernimiento. Pablo comienza hablando así. Mire, vea esto con los ojos espirituales. Dice, no quiero, hermanos. Wow, es algo importante, como cuando yo les traigo un anuncio a ustedes y les digo, hermanos, no quiero que pasen por alto esto. Hermanos, quiero que sepan esto muy bien. Entonces Pablo se dirige a los corintios y Pablo está poniendo orden, porque los corintios eran una iglesia muy bendecida en dones espirituales, en sanidades, en milagros, hablaban en lengua, tenían profecía, tenían sanidad, tenían los dones, pero el problema es que lo hacían desordenadamente. Abusaban de esos dones, y los dones hay que hacerlo en orden como manda la palabra de Dios. Amado Dios. Y Pablo tuvo que llegar a poner el orden ahí en esa iglesia de los corintios, porque había un desorden. Todo el mundo quería profetizar a la misma hora que se estaba predicando. El otro quería hablar en lengua a la misma hora que estaba predicando el varón, y interrumpiendo el hombre predicando aquí, y allá otro hablando en lengua. Allá otro quería profetizar, allá otro a esa hora quería sanar. Y no, todo tiene un orden en el servicio de Dios. Amén. Todo tiene un orden. Por eso usted mira que comenzamos clamando, suplicando, rogando, humillados. Después nos vamos con la alabanza. Después viene la palabra. Y al final ministramos para que ocurra una sanidad, para que algo que alguna persona me pide oración, lo hacemos. En fe en el nombre de Jesús. Todo hay su tiempo. Hermana Esther lo mismo testificó ahí en el grupo. Pastor, desde que usted me llamó, dijo la oración de fe en el nombre de Jesús, sentí un cambio. Yo dije esta semana, y yo mismo me lo propuse, no porque dude de Dios. Yo no dudo nada. No, yo mismo, en mí. Yo dije, voy a ver, aquí voy, en el nombre de Jesús, que estos dones están, y voy a llamar a ciertas personas que sé que están ahora, y les voy a hacer una oración de fe en tu nombre, Jesús, para que ellos miren que lo que estamos trayendo aquí no es cuento, ni bulla, ni bla, 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 ni nada de eso, sino que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos de los siglos. Llamé a mi hermana, y todos esos nombres que estoy mencionando, su deber es dar aquí testimonio. Llamé a mi hermana Rosa Sánchez también. Estaba tapada, dice aquí, ¿ve? No podía respirar, se estaba nebulizando, y una tos terrible, una tos terrible, ahogándose. Aquí voy de nuevo, digo yo. Si yo estoy predicando esto, yo soy el primerito que lo tengo que vivir esto, digo. Aquí vamos otra vez en el nombre de Jesús, y le mandé por audio, no fui a la casa de nadie, no impuse mano, no eché aceite ni nada. Aquí voy de nuevo, en el nombre de Jesús. Mi hermana Rosa, por fe en el nombre del Señor Jesús, se destapan. Amado Dios. Vías respiratorias se destapan. Me llamó después, en la tarde, vamos a ver. Aquí vamos, digo yo. Otra vez en el nombre de Jesús. ¿Cómo sigue mi hermana? Varón, después de esta oración, sentí libre aquí la nariz. La tos se calmó y sentí despejado. ¿Miren?
No estoy tosiendo. Y si me está viendo, tiene que dar el testimonio. Todos los que yo me tienen que dar el testimonio. Porque es para gloria, alabanza del santo nombre del Señor Jesucristo. No para mí, yo no. Es para gloria de Él. Es para que si está un incrédulo viendo, si está alguien que no, esto está activo. ¿Tú vas a dar al final? Ok, ahí está el primero que va a dar testimonio. Avisen si van a dar testimonio para gloria, alabanza de su santo nombre del Señor Jesús. Entonces dice, no quiero, hermanos, dice, oiga, no quiero, dice, o sea, es algo que ignoren ustedes acerca de estos dones, dice Pablo. No quiero, dice. Y después sigue diciendo, lo vamos a saltar al número 4, dice, ahora bien, dice, porque ya todo esto ya lo leí, hay diversidad, oiga, diversidad de dones, muchos dones que allí están, esperando por usted, esperando por mí, según como Dios lo quiera repartir. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Sabe para qué se está dando este tema? Para que si usted tiene ese don, para que si Dios se lo otorga, usted sepa el orden en que van. Y no vaya a estar de imprudente cuando yo esté hablando, predicando por allá. No, porque te voy a enseñar que tiene que haber intérprete también. O que si alguien vino ahí, entonces usted se está predicando y usted quiere en ese momento orar por esa persona. Para eso va a llegar la hora en la administración. Los dones son en orden, por eso estamos enseñando el orden. Una vez que usted lo sepa, porque a lo mejor muchos de ustedes ya tienen estos dones. Algunos ya los tienen, pero lo han ejercido mal. Entonces Dios te está trayendo el orden, Dios te está metiendo en el orden para que en todo Dios sea glorificado, porque al final dice que hagan todas estas cosas, pero que lo hagan en orden. Que lo hagan decentemente y en orden, hermano amado. Entonces sigue diciendo aquí la palabra, hay diversidad de operaciones, dice el 6. Pero Dios hace, oye, ¿quién es el que hace? No somos nosotros, no somos nosotros. Es Dios. Dice, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora dice el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué es que te va a dar el don hoy? Para provecho. ¿Cuántos creen que hoy les puede dar un don? Gloria, gloria a Dios. Pero es para provecho Amén. de la iglesia. No para que te jactes, no para que andes con guardaespaldas, no para que nadie ya te pueda tocar ni te pueda saludar porque decir que ya sos el ungido de Dios. No, es para provecho de la iglesia. Amén. Sigue diciendo la palabra, alabado sea la gloria del Señor. Porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A algunos les dada la sabiduría. A otro, dice, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ya todo esto lo explicamos. A otro fe, ya también te expliqué el sábado pasado que existe la fe universal, que es la fe que todos tenemos, que es la que creemos en Dios, que sabemos que la salvación es por fe, que la salvación es por confesar a Jesucristo como tú sabes. Esa es la universal que todos tenemos. Pero el don de fe, ya te lo expliqué cuál es. El don de fe es que tú llamas a alguien, pero sabiendo bien que es de Dios, y tú oras y tú dices, sin dudar nada, creo que fulano es sano en tu nombre. Gloria a Dios. Sin dudar nada, creo que va a pasar esto en tu nombre, Jesús. Pero ese es un don de fe, hermano, que no todos lo tienen. No vaya usted también de... Si usted no lo tiene, no vaya tampoco de adelantado porque va a quedar burlado. Como quedan muchos. Va a quedar burlado como aquellos que dicen, no aceptaremos un no por respuesta. Gloria a Dios. Va a quedar burlado como todos esos que dicen, yo declaro tal cosa, yo decreto que pasa tal cosa. Y usted ve que después no pasa nada. Porque no van en la humildad de Dios. Así es. Porque van creyendo que son ellos. En la soberbia, hermano. Se le sube demasiado. No, cuando mira que Dios lo está usando, se le sube. Cuando más bien tenemos que bajar, menguar. Señor, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Tú eres el que lo hace, tú eres el que lo hace, yo no hago nada. Eso es lo que hay que hacer. Así es. Si usted no tiene el don, no vaya tampoco, porque por eso se burlan después la gente. Por eso la gente después
se vuelve un show, se vuelve un circo, y no es eso. Los dones no son para eso tampoco. Por eso usted tiene que tener muy seguro cuál es el don que Dios le ha dado. Por eso usted se le está explicando todo esto, para que usted sepa si verdaderamente Dios te ha otorgado ese don. Ahora vamos a ver, alabado sea la gloria del Señor. Amado Dios. Dice uno fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, ya explicamos también los dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, ya explicamos y hasta mostramos ejemplos en la Biblia de milagros que hubieron extraordinarios por la mano de Dios y por la mano de sus santos apóstoles. Ahora dice, a otro profecía. Este es el don que yo dijera que es el más abusado de todos en estos días, el de la profecía. Es el que más abuso tiene. Hombres sin ningún temor de Dios, tirando profecías falsas para sacar el dinero a las personas. Hombres sin ningún temor de Dios, tirando profecías mentirosas. Un ejemplo diciendo, Dios me está diciendo que el terreno que tenés allá en Nindirí lo dones para la iglesia. Pero Dios no ha dicho nada. En todo caso tiene que ser a la dueña o al dueño del terreno que le ponga ese sentir. Y si Dios le pone ese sentir, entonces sí hágalo, porque es de Dios. Pero que un hombre diga, Dios me está diciendo que el terreno que tenés allá en Nindirí, el terreno donde ya le estás haciendo muro y todo, dice que lo dones para la iglesia. Y si esa persona no tiene discernimiento, que también lo vamos a ver ese don ahorita, esa persona se lo da, se lo entrega, cuando no hay discernimiento. Dios me está diciendo aquí que hoy tu familia, que hoy tu esposo, tus hijos y todo, hoy vienen a los pies, pero tenés que probar la fe. Ay, ¿cómo? Bueno, tenés que dar un cheque de tanto, tenés que entregar un sobre de tanto, tenés que dar tanto. Eso no es. Eso no es tampoco. Eso no es. Por eso ese don está activo. Ahora te voy a explicar una cosa. Que la profesión como profeta en sí, la profesión de profeta, llegó hasta Juan. El mismo Señor lo dice, porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y de ahí en adelante dice, el reino de los cielos sufre violencia. Amado Dios. Juan el Bautista fue el último profeta bíblico y el último que el Señor lo dijo ahí. Pero, oiga esto, él fue el último profeta, pero el don sigue activo, pero no como lo tenían esos hombres, sino que es el don de profecía, que Dios quizás te muestra algo que va a suceder. Quizás Dios te muestra algo y tú le dices, hermano fulano, mire, dice que Dios me está haciendo sentir, me está mostrando un ejemplo, que usted no haga ese viaje que va a hacer, porque a veces Dios me está mostrando que puede haber un problema ahí, quizás un accidente y una cosa. Y cosas así que Dios puede, como el testimonio que yo les di, mi testimonio personal de esa hermana que Dios la usaba en profecía, y ella me dijo claramente cómo son. Pero si usted no tiene discernimiento, hermano, usted es peligroso que caiga. Por eso usted tiene que, el don de profecía está activo, pero usted como creyente, usted como iglesia, usted como cuerpo de Cristo, usted tiene que pedirle al Señor discernimiento. ¿Para qué? Para saber si viene de Dios o saber si no viene de Dios. Si es un charlatán mentiroso que solo quiere su dinero, o si es un verdadero que está hablando una palabra verdadera de Dios. Pero si usted no tiene discernimiento, usted va a caer presa fácil en esos hombres y en esas mujeres. Mira, Dios me está mostrando, dice, que te separes de tu esposo. Dios no manda que se separen. Dios no manda a que se divorcie la gente. Dios me está diciendo que dejes a tu esposo y que agarres a aquel varón nuevo que está allá, dice. Que ya no estás para comer migajas, sino que ahora estás para comerte el postre entero. ¿Qué es el postre entero? Un hombre nuevo. Porque ya aquel, el viejo que está en la casa, ese ya no. Ese ya no, ya dice, te manda a decir que te aparté.
Dios no va a mandar a eso. Dios dice que regales a tu hijo. Dice que me lo deja a mí. Que me lo deja a mí porque él va a ser el profeta de las naciones. Dios no va a mandar a decir algo así, hermano. Dios es orden. La profecía es traída, dice, para exhortación. ¿Cómo dijimos ahora en la mañana, Josué? Para exhortación. ¿Para qué más es traída la profecía? Para confirmación. No, exhortación, consolación, dijimos. Para eso es traída la profecía. Para edificación de la iglesia. Para exhortación. Puede ser traer una exhortación. A veces Dios muestra por medio de hombres que de verdad son utilizados y le saca luz a algún pecado, hermano. Oye, mira, Dios te dice que dejes de estar robando en la empresa. Y tal vez es cierto, hermano. Está metiendo la mano, está metiendo las grapas, como dicen. Sí, hermano. Y así cosas que Dios a veces quiera revelar. Pero usted tiene que tener, repito, el discernimiento, el don de discernimiento para que sepa. Ya te voy a mostrar ahora algo. Tú tienes que tener el don de discernimiento para detectar el que habla del Espíritu Santo de Dios y el que habla de parte no de Dios. Tú tienes, es más, el don de discernimiento te sirve para evaluar un mensaje, una predicación de la palabra de Dios. Para saber si ese hombre habla de Dios o si ese hombre está hablando por su propia cuenta. Si tú tienes el discernimiento de Dios, tú con solo escucharle las primeras palabras que le está oyendo, tú ya sabes si es un mentiroso. O tú ya sabes si está hablando verdaderamente de parte de Dios. Así es. Yo escucho esos así que salen por la radio. Oye, parece que va a vomitar. Yo lo quito de inmediato. A ese no se le entiende nada. ¿Qué es lo que está hablando? No habla una palabra clara. No habla una palabra de edificación. No habla una palabra de consuelo. No habla una palabra de fortaleza. Para gloria y alabanza del santo nombre del Señor Jesús. Cada vez que usted viene aquí a este lugar, usted recibe una palabra de fortaleza. Aleluya, así es. Usted recibe una palabra de edificación. Gloria a su nombre. Usted recibe una palabra de consuelo. Amén. Usted a veces hasta recibe una palabra de exhortación. Gloria a Dios. Todo aquel que habla la palabra de Dios. Aquí yo leo esto. Yo estoy profetizando porque estoy leyendo la palabra profética. Estoy leyendo la palabra. Así es. Mire cómo usted tiene que, lo que el Señor mandó a decir en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Alabado. Busque Primera de Juan capítulo 4, perdón. Mire lo que el Señor manda a hacer y la iglesia no lo hace. La iglesia se traga hoy cualquier cuentecito que sale por allí, en vez de hacer lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí está claro, mira. El don de profecía está activo, pero tu deber y mi deber es pasar eso por el filtro de Dios. Aleluya. Pastor, ¿cuál es el filtro de Dios? El discernimiento. Que ese es otro de los dones que le tenés que pedir a Dios que te lo dé. Importantísimo ese. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Y la iglesia todo cree, hermanos. Yo he visto hermanos de aquí, de esta congregación, compartiendo cosas de páginas católicas. Solo porque ahí dice, mira cómo caen facilito, mira cómo caen muertos ahí, en vez de saber esta palabra. Solo porque la frase dice, hoy Dios te dice que todo lo que vas a hacer que todo lo que hagas te va a salir bien. ¿Quién dijo eso, hombre? ¿Ah? No. ¿A dónde está? Si ese es un hombre que está escribiendo en una computadora, ese es un hombre que hace allí una imagen bonita donde dice, hoy Dios te dice que todo lo que hagas te va a salir bien. Y es de una página católica y sale la Madre Guadalupe allí y el evangélico de aquí, de hasta aquí de esta iglesia, porque yo los he visto y algunos los tengo en Facebook, hay papa arriba para el Facebook. Y con la gran Guadalupe ahí, ¿tendrá discernimiento ese hombre?
¿Tendrá discernimiento esa mujer? Ni se fijó que estaba la gran Guadalupe, el demonio estaba allí. Dios dice, pero ¿cuál Dios? Hay muchos dioses. Porque el Dios de la Biblia no creo que sea ese. Hoy Dios te dice que todo, a otros le dice, a otros les ponen ahí en las redes. Y la gente se lo cree. Y ahí nomás le dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Le ponen, hoy Dios te dice que ese hijo tuyo que se descarrió, hoy al final de este día, vuelve. Vaya, pregúntale. Pregúntele a las 5, a las 6 que finalizó la tarde. Yo quisiera ir a las casas a preguntarle, ¿ya volvió tu hijo? ¿Cuál? ¿A qué no te acuerdas lo que compartiste en la mañana en tu Facebook? Que dijiste, hoy Dios te dice que tu hijo que anda descarriado, hoy vuelve. Y tú le pusiste amén. Y hasta lo compartiste. Y salió una gran Guadalupe ahí. ¿Tendrá discernimiento ese hombre? ¿Tendrá discernimiento esa mujer? No. Emocionalistas. Lo que ven, como suena bonito eso ahí. Claro, es bonito que te digan, Josué, hoy Dios te dice que todas tus enfermedades se acabaron, oíste, a la final de la tarde. Eso suena bonito. Pero no sale aquí en la Biblia. Como no tienes discernimiento, tú vienes y lo compartes y ni cuenta te diste que salió una gran Guadalupe allí. Y es cristiano. Y es de aquí, de Cristo rompe las cadenas. Y está en iglesia sana doctrina. Y le enseñan esto. Y poniendo a la Guadalupe ahí. ¿Tendrá discernimiento? No, porque solo lo comparte porque le pareció bonito. Porque le pareció excelente la frase que dice ahí. Y ahí nomás le pone amén. En vez de que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Desde el momento que me sale una Guadalupe ahí, ya sé que no es de Dios. ¿Es o no, Josué? Así es. Gaitán, desde el momento que sale una Guadalupe ahí, ¿es de Dios? ¿Ah? Alabados a Dios. ¿Será que están haciendo esto? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Pero la iglesia no está probando nada. La iglesia se está dejando meter todos los goles que quieran en la cancha. Y a todo le dice amén. A todo hombre que ella mira que sale en una camarita ahí, ya es de Dios. A todo hombre que ya sale predicando en un Facebook, en un YouTube, con un microfonito aquí, con un estudio bien bonito por ahí, oh, es de Dios. Yo les enseñaba en la mañana a los hermanos un video de uno que sale diciendo ahí, diciéndoles que les traigan todos los reales, los billetes. Hoy se van a ir vacíos de aquí. No importa que te vayas sin nada, dice. Pero trae todo tu dinero aquí, dice. Trae todo tu dinero aquí al altar, dice. Y hay un montón que en carrera les fueron a sacar el billete. ¿Habrá discernimiento? No hay discernimiento. Hace no mucho, yo miré uno en una iglesia de las más grandes de aquí de Nicaragua, que le decía a la gente, Dios me está mostrando que está cayendo una lluvia de dólares sobre todos ustedes. Yo digo, ¿será que los que se congregan ahí ya les cayó la lluvia de los dólares que dijo ese hombre? ¿A qué hora será? Yo conozco a alguno y le he querido preguntar, varón, ¿ya cayó la lluvia de dólares que dijo aquel hombre mentiroso que trajeron ahí? ¿O la están esperando o qué? Así dijo. Y los pastores no tienen discernimiento, hermano. Los pastores no tienen discernimiento. Los pastores suben a cualquiera al altar ya rápido. Y más si le dice que es profeta. Y más si le dice que es apóstol. ¡Bum! De inmediato lo suben para acá y ni siquiera saben ni quién es, de dónde salió. Y lo suben. Claro, ellos van a tener su beneficio también. Como ese hombre va a llegar a hablar de dinero, va a llegar a hablar de pactos, de ofrendas, de esto y lo otro. Claro, ahí va su beneficio para él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados, no creáis a todo espíritu. Mire cómo les roban a la gente. ¿Se acuerdan un caso que hubo de unos pastores aquí en Nicaragua que les robaron en nombre de este ministerio, diciendo que eran de este ministerio? ¿Y por qué ellos no llamaron antes al pastor? Porque el deber de un hombre de discernimiento es, espérame un momento, voy a llamar al pastor de esta iglesia, de este ministerio, y le voy a preguntar si es cierto que eso viene de parte tuya. Ya sea me llame a mí, que soy el de Nicaragua, o lo llame a él, pues directo allá, que es el pastor fundador, como sea. Aló, pastor, aquí está un hombre
Me está diciendo que me va a traer unas donaciones de una Biblia, de una silla de ruedas, de unos bastones y de esto y fulano. Pastor, ¿esto es de usted? Pastor, ¿esto viene del ministerio suyo? El varón le hubiera dicho, no, varón, yo no mando nada. O yo le hubiera dicho, no, mire, no, fíjese que eso no. Cualquier cosa siempre es canalizada por mi persona, aquí en Nicaragua. Pero ¿cómo? Ellos se dejaron ir de boca, les robaron, les dijeron que tenían que dar 100, en algunas iglesias 100 córdobas por persona, en otros dijeron que tenían que dar hasta 400 córdobas por persona, les robó el hombre, se burló de ellos en su cara, porque si esos pastores han tenido discernimiento, ellos inmediatamente hacen lo que yo le dije y no a ese hombre no le creen. Fue en Masaya eso. Y otros allá por Tipitapa. Allá anda el hombre robando, estafando. Porque esos pastores no tienen discernimiento de Dios. Porque a mí me viene uno a decir eso ahí. Inmediatamente le digo, varoncito, no estoy interesado en esas cosas, le dijera yo. Disculpe, o voy a llamar a esas personas a preguntarle si es cierto que usted habla en nombre de ese ministerio que usted está hablando. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que están regados por todas partes. El Señor te manda que probes los espíritus. Ahora andate a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Alabado Dios. 1 de Timoteo capítulo 4. Estamos explicando don de discernimiento. El Señor te manda que provejes los espíritus, que no digas amén a todo, que leas lo que están hablando. Hasta lo mismo que yo te estoy leyendo lo tenés que leer. No puedes decirme amén si yo no lo estoy hablando conforme a esta palabra. Amén. Alabado sea la gloria del Señor Gloria Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Porque ¿qué es otra cosa que está también introducida en las iglesias? Los brujos, la hechicería, Sí. hombres que llegan a profetizar supuestamente de parte de Dios y no están hablando de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Son videntes. Así es. Son videntes y se hacen pasar como profetas. Son adivinos. Son adivinos. Ni siquiera videntes, son adivinos. Son de esos que salen en la radio diciendo tanto la consulta y se meten como profetas y los pastores los dejan entrar y los pastores los dejan que prediquen y que comiencen a hablar cuanta tontería se les ocurre, hermano. Por eso dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatarán? Que se apartaron, que se desviaron, que ya no están en lo que dice aquí la palabra, que nosotros debemos fundamentarnos en la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, Yes. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces se van a los sueños, se van a las supuestas revelaciones extras, se van a esto, se van a lo otro, porque esta palabra ya para ellos no es suficiente. Entonces comienzan a poner doctrina de hombre y en el peor de los casos dice doctrina de demonios. No te digo que sale ahí pintada la Guadalupe y los mismos que se sientan aquí lo ponen. Wow, digo yo. Aleluya. Ni revisan. Católico, ecuménico, dice, ahí lo tienen allí. A todo el que ven ya le creen, hermano, solo porque habla bonito. A todo el que ven ya le creen y ya creen que es siervo. Por unos textitos que agarró. Agarró un textito por aquí, otro textito por allá, uno que habla de la prosperidad, otro que habla de la sanidad, otro que habla, te lo junta, te tira un mensajito ahí breve en el YouTube y ya tú dices, es de Dios. No, mi amado hermano. Por eso la iglesia está como está.
porque no prueba los espíritus si son de Dios. Así es. Se traga todo, hermano. No lo cuela. No lo cuelan, hermano. Tiene que pasar por el filtro de Dios. Gloria a Dios. Para que lo que es basura se quede ahí en el colador y tú solo agarres lo bueno. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Oigan, tú vas a ser el empresario más grande de Nicaragua. Escuchando, dice, a espíritus engañadores. Tú vas a ser el millonario más grande. Dios dice que me entregues ese terreno que está en Nindirí, al que le acabas de poner muro. Dice que me lo entregues. Dios dice que me des tu hija, porque Dios me mostró en un sueño que tu hija va a ser la pastora de esta iglesia. Y es casado. Y tiene su mujer. Dios dice que tu hija va a ser mi esposa. Amén, dice. Y es que es siervo, dice. No, mi hermano. No, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Amado Dios. Dios dice que dejes a tu esposo. Dios dice que lo dejes, que ya está viejo, ya huele mal, que tenés que buscarte uno nuevo. Dios dice que te separes. Dice que lo dejes, porque alguien dice por ahí en las redes, y ustedes se acordarán quién es, una que grita ahí en las redes, dice: no, mija, tú no estás para comer migaja, tú estás para comerte el postre entero, porque así habla. Porque tú eres llamada a ser una princesa. Porque tú no estás para comer migajas. No, mija, si tu marido no te sirve, pégale una patada, dice. Espíritus engañadores. Vienen aquellas que no tienen fundamento, que no están en esta base bíblica, que no es Cristo su cabeza y que no es Cristo su fundamento. Y cuando llega, ¿cómo dice? La Yesenia dice que le pegue una patada a mi marido y que llegue, dice: andáteme de aquí, le dice, que dijeron en la conferencia de las empoderadas que yo no estoy para comer migajas, que yo estoy para comerme un postre entero. Es más, allí en esa misma conferencia me dijeron que Dios ya me tiene preparado un hombre bueno, esbelto, bonito, que me va a regalar flores todos los días, que me va a llegar a pasear, que me va a llevar a esto y lo otro. Así que tú te me vas y te doy una patada. Imagínese. Porque en el seminario, en ese congreso de las empoderadas, así dijeron que nosotras tenemos que ser empoderadas. No, eso es lo que hablan. Eso es lo que dicen. Se llega la gente a patear al hombre que estaba ahí, o llega el hombre a patear a la mujer que tenía allí, porque el falso le dijo que no, que esa no es la mujer para él. Es que ya le tiene a Dios otro, pero ¿cuál Dios? No, este Dios no es. Porque este Dios no manda a divorciar. Así es. Porque este Dios no manda a apartarse así porque como el que les conté la vez pasada, que se quería separar solo porque los pies ya le olían feo al varón. No, hermano, por eso no es válido. No. Mire, tienen que tener cuidado ustedes, porque dice, todos tenemos que tener, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Pero ¿cómo tú vas a saber eso? Teniendo el don de discernimiento. ¿Cómo tú vas a saber si esa mujer o ese hombre habla de Dios? Teniendo el don de discernimiento. Alabado Dios. ¿Cómo que me está diciendo este? Que le dé mi terreno en Nindirí yo. ¿Ah? ¿Cómo? Pero si Dios a mí es que me tiene que hablar, es Dios a mí. Y si Dios te dice, pues sí tenés que hacerlo. Pero si llega uno ahí de repente, dice que me deje el televisor de tu casa, ¿cómo se lo vas a dar? Dios me ha mandado hoy aquí a tu casa y dice que me tenés que dar 1000 córdobas, un ejemplo. ¿Dónde vio eso usted, hermano? Pero es el don de discernimiento el que te va a permitir que tú te des cuenta que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que hay enseñanzas de demonios también.
hay doctrinas de demonios, hay demonios en los altares, hay demonios con micrófono, hay demonios con saco y corbata, hay demonios que supuestamente están profetizando, hay demonios que están haciendo un montón de cosas y no son mandados de Dios. ¿Cómo va a saber usted? Vuelvo y repito, discernimiento. Alabado Dios. Haciendo lo que estábamos leyendo en primera de Juan 4:1. Amados, probad los espíritus para ver si son de Dios. Qué lindo. En otras palabras dice, hermano, probad, mira bien, no digas amén a todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Ahora vamos a mirar, alabado sea. Quiero que hayas quedado claro cuál es el don de discernimiento. El don de discernimiento es el que te va a permitir probar espíritus, el que te va a poder permitir si una profecía viene de Dios o no viene de Dios. Es el que te va a poder permitir que veas si ese hombre o esa mujer viene con buenas o con malas intenciones. Bien, gloria a Dios. El bien y el mal te va a hacer discernir. Te va a hacer que tú puedas discernir, juzgar una prédica de un hombre, a ver si es de Dios o no fue de Dios. El discernimiento te va a permitir todas esas cosas. El discernimiento te muestra, hermano, tú desde que ves una persona. Es más, cuando tú tienes el discernimiento de Dios, con solo un mensaje de texto, tú detectas lo que hay en esa persona. Con solo cómo te habla por teléfono, tú detectas lo que esa persona, el sentimiento que tiene, si es un sentimiento bueno o si es algo soberbio, si es algo malo, tú ya sabes. Y el mismo espíritu, el mismo discernimiento te dice, aquí va a haber problemas. Aquí va a haber problemas. Porque va a haber problemas porque ya es de la manera que tú miras que te escribe, ya es de la manera que tú miras que te habla por teléfono, ya es la manera que tú miras su expresión, su rostro. Aquí hay algo que no es. El discernimiento, hermano. El discernimiento. Alabado Dios. Acuérdate que dice la palabra que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y sus ministros se visten como ministros de justicia. O sea que se parecen a los de Dios. Es un imitador de Dios. Vas a ver que hay veces, hermano, inclusive, cómo tú tienes que tener activado el discernimiento, porque a veces hasta se puede cumplir algo y a lo mejor no venía de Dios. Aleluya, pero cuando tú tienes el discernimiento, tú dices, no, es que algo aquí no cuadra, es que algo aquí no encaja, dices tú. Porque no venía de Dios. Y el discernimiento te lo hace ver. El discernimiento te lo hace mostrar. Tengan cuidado, mis amados hermanos. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios. Entonces nosotros estábamos explicando el don de discernimiento y el don de profecía. El otro que sigue aquí, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, váyase allí para que siga el hilo. 1 Corintios 12:10, ya explicamos el de profecía, que sigue activo, que lo que hay es que tener discernimiento, hay que tener mucho cuidado para ver si verdad habla de Dios. Ahora en la mañana una hermanita me contaba que un falso profeta hace años le dijo, sí, es que Dios te va a permitir que tú corones la carrera de psicología. Y ella dice, psicología, pero si yo ni pienso estudiar psicología. Dios dice que ya te tiene preparado al hombre, dice que es un delgado, ¿cómo era? Un delgado, dice, un moreno, dice uno ahí. Y mira que el marido es delgado, pero no es así como ese que dijeron ahí. Porque aquí se congrega y aquí está, ya no lo veo ahorita. Sí. Mira, pero es que era mentira, hermano. No hablan de parte de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. ¿Se goza o no se goza? Amén. Entonces dice que explicamos discernimiento de espíritus. Ahora vamos a explicar diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua vamos a explicar. Y para eso nos vamos a ir a Hechos capítulo 2, donde se derramó el Espíritu Santo y derramó ahí diversos géneros de lengua. Hechos capítulo número 2. Aleluya. Versículo 1 en adelante. Alabado Dios. No me voy a detener mucho. Es más, ya lo he leído muchas veces en otros temas. Alabado Cuando Dios. estuve explicando lo de las lenguas. Ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció
lenguas repartidas. Oiga, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. O sea que dice, mira bien, dice, comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el anterior dice, en el 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. ¿Qué quiere decir? Que eran varias lenguas, que no era una sola. Que no era una sola, como hoy usted escucha que todos hablan lo mismo, todo es lo mismo. Oí que era repartida, eran diferentes, no era la misma. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea que no era la misma de ellos. Otras, diferentes. Otras, como que yo estoy hablando español y de repente comience a hablar inglés cuando yo no sé inglés. O de repente comience a hablar japonés cuando yo no sé Japón. No sé chino yo. Entonces sigue diciendo la palabra. Esto, como le digo, no me voy a tener mucho porque ya en varios temas lo he hablado esto. Ustedes saben, ¿se acuerdan, no, de todo esto? Sí. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Oí cómo pasa aquí. Moraban entonces en Jerusalén. Mira cuántos habían allí. Judíos, varones piadosos de todas las naciones, dice, bajo el cielo. ¿Estás comprendiendo en el Espíritu? Amén. ¿Estás comprendiendo lo que Dios viene hablando? Por medio del apóstol Pablo aquí en el libro de los Hechos. Dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, pero dice que eran de todas las naciones. O sea que si eran de todas las naciones, quiere decir que hablaban diferentes idiomas. Aleluya. Amén. Sigue diciendo la palabra. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que si estaba un japonés, se asustaba de que Josué hablara ese idioma, cuando Josué no sabe hablar ese idioma. Y si estaba uno que hablaba español, sabiendo que alguien era que habla inglés y lo oye hablar, pero ¿cómo habla bien español? Dice. Pero ¿cómo habla en buen nicaragüense? Habla bien el español, dice. Sigue diciendo, mira lo que está comprendiendo la palabra. Dice que les oían hablar en su propia lengua. Estoy explicando don de diversidad de lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Y yo le digo un ejemplo. Mira, Josué, pero, ¿cómo? Pero, si este es de aquí de Nicaragua, Josué, ¿cómo está hablando japonés? Josué, pero si este es de Nicaragua, ¿cómo está hablando portugués? Josué, pero si este es de Nicaragua, de los de nosotros mismos, Chapiollo de aquí, ¿y cómo está hablando un portugués fino? ¿Y cómo está hablando un francés? Oye, me está hablando en el mismo idioma de nosotros, decían ellos. Por eso dice en el 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Dice usted, si yo nací allá en Nagarote, y cómo si yo nací allá en Matagalpa, y cómo ese de allí está hablando en portugués, está hablando en Japón, está hablando en el mismo idioma mío, si ese hombre es de allá. ¿Está comprendiendo? Ajá. Ahora dice, mira cuántos más te menciona aquí en el 9. Partos, todos estos son idiomas, hermanos. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y mirá y sigue la gran lista, cretenses,
árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Porque cuando Dios te permite hablar una lengua que no es la tuya, es para que tú maravilles a Dios. Es para que maravilles a Dios. Y sigue diciendo aquí, alabado sea, bueno, hasta ahí. Entonces, ¿estás comprendiendo, hermano, cuáles fueron las lenguas que fueron repartidas ahí? Que ellos se entendían entre ellos mismos, hermano. Ellos se comprendían lo que estaban hablando ahí. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Amén. Dice que habían, mira que en el 9 te los comienza a mencionar: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Mire, porque el de Asia, ahora, ¿qué es en Asia? Son los chinitos, ¿no? ¿No es Asia ahí, Josué? Sí, Asia es el continente, correcto, todo eso. Ahí está Rusia, la China, ahí están todo eso. Hay un montón de países ahí. Ahora dice, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Pero ¿qué pasa, hermano amado? Es que esto no lo explican. Es que ellos solo toman aquí donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cierto, es impresionante. Uno de mis trabajos fue en radio. Por eso es que no es eso lo que solamente. Pero no se vienen para acá a explicar cuáles fueron los idiomas. Entonces todo el mundo alborotado y todo el mundo dice: yo quiero hablar lengua. Así pasaba aquí en los Corintios. Por eso el apóstol Pablo los tuvo que ordenar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Pero ellos tienen que explicar todo esto. Porque si no, la gente no sabe, hermano. La gente no se da cuenta qué fue lo que verdaderamente ocurrió en Pentecostés. Idiomas terrenales. Aleluya. Sí, mi amado hermano. Ellos se entendían entre ellos. Ellos se asustaban porque todos estaban hablando, dice, las maravillas de Dios. No como usted oye, que usted no entiende, usted no sabe qué están diciendo. No hay nadie que también, porque si habla también, tiene que haber uno que esté traduciendo, uno que esté interpretando. Yo solo una vez he visto eso, una vez en una iglesia por el Hugo Chávez, que me invitaron hace muchos años, y el pastor de ahí me dio una palabra a mí, y habló en esas lenguas así desconocidas, que son para Dios. Y su hija le traducía. Interpretaba, hermano. Allá por el Hugo Chávez, la única iglesia, una iglesia chiquita, pero había orden. Amén. Había orden conforme a lo que dice aquí. Alabado sea la gloria del Señor. Mira lo que dice en Primera de Corintios. Qué lindo Dios. Capítulo número 14. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 14. Estamos explicando diversos géneros de lengua. Acuérdense bien, no pierda el hilo. Primera de Corintios capítulo 14. Versículo número 1, vamos a hablar. Vamos a ver las lenguas, cómo es el orden. ¿Por qué Pablo tuvo que? Porque está bien, tenemos que tener esos dones, no todos los podemos tener. Pero si a ti Dios te lo dio, está bien, ejércelo, está bien, pero en el orden que muestra aquí la Biblia. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo número 14. También todo esto yo lo he explicado muchas veces. Dice, del versículo 1 en adelante: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahí está, mira. Pablo sigue preocupado que hay que procurar los dones. Tenemos que, la iglesia de Dios tiene que procurar tener todos estos dones. No solo el de lengua, no solo el de diversidad de género de lenguas, sino todos los demás que hemos venido explicando. Y hoy, si Dios lo permite, termino con este tema para que usted lo tenga claro y para que usted le pida a Dios esos dones que son para usted, que son para mí, que están en las promesas de Dios. Pero en orden, hermano.
en orden. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Oye? ¿Qué significa procurar? Anhelar. Anhelarlos. Tratar de tenerlos. Amén. Si Dios te lo da, pídeselo en oración. Amén. Pídeselo allí en donde tú oras, que quieras tener, pero para edificación de la iglesia. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya hablamos de que el don está activo. Que profeticéis, ya sea la palabra escrita esta, porque por ejemplo ahorita yo estoy profetizando porque estoy leyendo lo que ya ha sido profetizado. Estoy hablando lo que ya. Y otra cosa es el don que te dije también, el don de profecía, sea uno o lo otro. Entonces Pablo dice, pero sobre todo, que profeticéis. Ahora dice, vas a ver por qué. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora dice, pero el que profetiza, o sea, el que tiene el don verdadero, sí, verdadero, no locura, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Alabado Dios. La profecía tiene que contener eso. Edificación, exhortación Consuelo. y consuelo. Aleluya. Eso tiene que traer la profecía. Edificación, hay veces es una palabra para edificarte, a veces es una palabra para exhortarte, porque tal vez andas un poquito mal, te andas queriendo torcer, entonces te exhorta, y a veces es para consolación. Eso pasa, hermano, eso puede pasar aquí, en medio de esta prédica. Eso le pasó a hermana Juanita hace 2 domingos atrás. Consolación, se fue consolada, se fue de una manera que el Espíritu la consoló tremendamente con la palabra profetizada aquí en la Biblia. Sí, se fue en el Espíritu, se fue como que estaba en las nubes, pero no es que estaba en las nubes, es que el Espíritu la tomó, hermano, porque pasan cosas. Y no quiere decir que porque ella le pasó así, a todos tenga, cada quien es diferente, hermano. Cada quien el Espíritu puede tratar de distintas maneras. Por eso es que dice que es para edificación la profecía, por eso dice que es para exhortación, por eso dice que es para consolación. Y sigue diciendo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Oí? El que habla lengua se está edificando él. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Alabado Dios. Si yo, un ejemplo, tuviese el don de lengua, y yo comienzo ahorita a hablar en lengua, ustedes no se van a edificar en nada, mi hermano. No entendemos. Me voy a edificar yo mismo, como dice aquí la palabra. Por eso dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Yo me puedo comenzar a edificar, pero ustedes no. Si yo comienzo, un ejemplo, yo tuviese el don, y yo comienzo a hablar solo lengua, pero ustedes solo me están viendo y no se están edificando. En cambio, ahora que yo les estoy trayendo esta palabra, ahora que yo les estoy trayendo esta prédica, este mensaje, este estudio sobre los dones, usted se está edificando, usted está aprendiendo. Pero si yo comienzo solo a hablar lenguas, usted solo me va a quedar viendo ahí y no va a saber nada que estoy hablando yo. Ahora sigue diciendo la palabra, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ahí está, ¿sí? Es bueno, quiere decir que es bueno tener ese don. Mira lo que dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Él quisiera, pero ahora mira lo que sigue diciendo. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que, ¿qué dice? Que las interprete. Que las interprete. O sea, que le traduzcan lo que está hablando. Así es. Pero si no, mejor calladito, háblelas para usted, se está edificando usted, pero el otro no está entendiendo. A menos que haya aquí alguien y diga, tengo el don de interpretación, gracias. Tengo el don de interpretación. Entonces perfecto, interprete lo que está hablando allí. Pero son hermanos que los conocemos,
Son hermanos de testimonio de aquí que sabemos, que los hemos discipulado, que los hemos enseñado. No es cualquiera que entró por allá, en ese portoncito, y ya quiso venir a armar el relajo por aquí. Amén. Alabado sea la gloria del Señor. Quisiera que todos hablen en lenguas, les dice. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Para que la iglesia reciba edificación. Entonces, mayor es el que profetiza. Mayor es el que habla en lengua, el que profetiza. Dice aquí, mayor es el que predica también. Alabado sea la gloria del Señor Jesucristo. Y el hermano Cruz no está. Dígale que se fije que eso es sonadera ahí en el zinc. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Entonces dice, así que quisiera que todos nosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, dice que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Este texto es mal interpretado y por eso usted ve que hoy todo el mundo quiere ser profeta. Claro, porque mire cómo es la cosa, hermano, que lo que van buscando siempre es la grandeza. Lo que van buscando es siempre estar por arriba de los demás. Por eso es que usted oye que todo el mundo es profeta. Por eso es que usted oye que todo el mundo dice que quiere ser profeta, porque siempre quieren ir, como aquí dice, que es mayor, y es cierto, pues, la Escritura lo dice, pero no es que todos podemos ser profetas. Pero ellos lo agarran ahí. Sigue diciendo la palabra. Ahora pues, mire, instrúyase. Si usted tiene el don, gloria a Dios que lo tenga, pero hágalo como dice aquí. Ahora pues, hermanos, dice Pablo hablando a Corintios. Ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Se fijan, man? Si nosotros comenzamos aquí solo a hablar lenguas, entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, si yo voy donde ustedes, es lo mismo que yo le estaba diciendo, si yo comienzo a hablar aquí solo lenguas, dice el apóstol Pablo en el 6, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿qué beneficio vamos a sacar de eso? Ninguno. Se edifica el que habla, pero la cosa es que nos edifiquemos todos como cuerpo, no solo uno. Dígame. A veces tienen los dos dones, sí, a veces sí, a veces tienen los dos. Sí, si Dios se lo da, sí. Lo que ella preguntaba, para los que me ven en la transmisión, es de que si el mismo que habla puede interpretar, sí, si Dios le puede ser que le dé los dos dones. Algunos hablan y ellos también, pero te lo tiene que decir en español, pues, qué es lo que está hablando. Sí, los dos, sí, claro que Dios se lo puede dar los dos, claro que sí, y eso así es. Sigue diciendo aquí, alabado sea la gloria del Señor Jesús. Dice, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿qué sacaremos? Si no os hablare con revelación, o sea, con revelación de esto que está aquí, con ciencia, que ya vimos que ciencia no es la ciencia de aquí, sino que es la sabiduría de Dios. Sigue diciendo, o con profecía, o con doctrina, que significa enseñanza, como yo, que para la gloria del Señor, para gloria, honra, alabanza del Señor, soy pastor, me ha dado el don de enseñar, maestro, me ha dado el don de ser pastor y de ser, porque el pastor tiene que ser maestro, porque tiene que saber enseñar y la gente tiene que quedar clara de lo que ese hombre está hablando. Sigue diciendo en el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, ¿qué quiere decir? Que la flauta tiene que sonar como flauta, que la flauta no puede sonar como guitarra, que la guitarra no puede sonar como flauta. Si es flauta, tiene que ser como flauta. Si es guitarra, tiene que sonar como guitarra. Entonces, así lo mismo en la diversidad de lenguas, que es lo que estamos explicando. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora dice, y si la trompeta diere sonido incierto, acuérdense que la trompeta es un símbolo de advertencia. Si la trompeta no te enseña bien, tú vas a hacer las cosas mal. Si la trompeta no te avisa, un ejemplo, hay
En la guerra hay o existían sonidos determinados de la trompeta que anunciaban que venía un enemigo, un ejemplo. Y si esa trompeta suena mal, y esa trompeta a la hora que le quieran sonar, más bien, entonces no van a ser advertidos. Los van a llegar el enemigo y los van a matar a toditos allí. La trompeta tiene que sonar lo que es y no confundir. Si suena determinado sonido, quiere decir que es de aviso de guerra. Ok, aviso de guerra. Si determinado sonido es que manda que ya vayan a descansar, que vayan a dormir, como en el ejército, por ejemplo, ellos tienen ciertas formas de que avisan de que ya es hora de ir a dormir, de que tocan un silbato, qué sé yo, algo, que es hora de ir a almorzar. Amén. Un ejemplo, allá en la carretera norte, antes sonaba un silbato, que era allí en la perfecta, ¿cómo se llama? Ayúdenme. En la Parmalat, ahí sonaba. Entonces ya sabía que era el mediodía, que era la hora de almorzar. Entonces sí, tiene que hablar claramente. Sigue diciendo, alabado sea la gloria del Señor Jesús. Ahora en el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ahí está, bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, como dice allí, en el aire, mi hermano. No sabemos nada nosotros. Te estás edificando tú, pero los demás no saben nada. En cambio, si tú le hablas claro, si tú le hablas, dice, con profecía, si tú le hablas con enseñanza, si tú le hablas con doctrina, como un varón de Dios, como un hombre que tiene el don de palabra, como un varón que tiene el don de enseñar a los demás, la audiencia va a quedar clarísima. Todos ustedes que están sentaditos en esa silla blanca van a quedar clarísimos de lo que aquí se está enseñando. Ahora sigue. En el 10, tantas clases de idiomas hay. Ahí está. Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas que hay tienen significado. Todos los idiomas que existen en el mundo, los dialectos, inclusive los dialectos. Aquí en Nicaragua hay dialectos también. Los miskitos hablan miskito. Hay dialectos, hermano, también. Sí, hay muchos aquí en Nicaragua. Mire, aquí en Nicaragua hay diversidades. Sí. Hablan español. Mire, qué bonito que es Nicaragua. Que en Nicaragua se habla español, hasta inglés. Usted se va a Bluefield, ahí le hablan inglés solo. Sí. Y somos los mismos nicaragüenses. Usted se va a Puerto Cabeza, ahí solo miquitos le hablan. Ajá. Yo tengo amigos que los quiero mucho, conozco de ahí. Una persona con que yo trabajo es de ahí y él habla eso. Entonces, pero tienen un significado. Sí. Tienen claridad lo que les quiero decir, que no es que lo hablan por hablar. Ahora sigue diciendo, pero si yo ignoro, dice, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Josué me comienza a hablar solo en inglés y no me dice que yo no le voy a entender, porque no me dice que quiere decir en español lo que me está hablando. Sí. Si un japonés comienza a hablar solo en su idioma y no me traduce, yo no puedo, entonces somos extranjeros, nunca nos vamos a entender, nunca nos vamos a comprender. Por eso dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, dice que anheláis, ahí está, anhelos. Cuando usted oiga decir eso, así también vosotros, pues, que, dígalo conmigo, dígalo, que anheláis. Dones espirituales. No anhelan aquí nadie, hermano. Que anheláis, anhele esos dones, hermano. Anhele tener esos dones. Amén. Si eso es tremendo. Así es. Imagínense que alguien viene después de terminar la prédica, alguien quiere dar un mensaje, quiere algo que trae para la iglesia y lo habla en lengua y el otro le traduce. Eso sería precioso. Así es. Pero como no lo hay, tenemos que callarme. No lo hay. Pero anhelarlo. Si es que la iglesia tiene que tener todos los dones. Para eso Dios lo dio. Los dones. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Por eso dice, así vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice, ahí está, miren, procure abundar en ellos. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña, oí, si la tenés, escuchá lo que el Señor te dice hoy. El que habla en lengua extraña,
pida en oración poder interpretar. Ahí está, mire, hermano. ¿Ya vieron? Amado Dios. Dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Lindo Dios, gloria a Dios. Para que edifiques a los demás también. Para que no solo te edifiques tú mismo, sino que edifiques, dice, a la iglesia. Ahora dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Dice, ahí está, mira, está bien, pero solo él. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay fruto, porque no supimos nada. No supimos nada, hermano. No supimos qué es lo que a lo mejor Dios sí quería traer un mensaje verdaderamente, pero como no teníamos al intérprete, no supimos. Entonces tenemos que tener al intérprete. Tiene que ser todo en orden. Alabado sea la gloria del Señor Jesús. Ahora dice, ¿qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, o sea, que quiere decir que también cuando estás cantando, Dios te pueda dar. Pero tienes que cantarlo también con el entendimiento. Hay que saber lo que se está cantando. Hay que saber también. Alabado Dios. No puede, eso es otra cosa. No puedes cantar cualquier cosa. No. Hay muchas canciones que no son bíblicas, hermano. Y hasta te pueden llevar a un desvío, a una perdición. Eso tienes que saberlo. Por eso dice, ¿qué pues? Mira que me encanta cómo hablaba el apóstol Pablo. Sabio, sabio. ¿Qué pues? Dice. Aleluya. ¿Qué pues? Dice. Como que le diga, ¿qué, hermano? ¿Qué hay, hermanos? Estos hombres así hablaban. ¿Qué pues? Dice. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y de ahí nos vamos, estamos en el 15, ¿verdad? Alabado sea, vamos a seguir leyendo. Porque si bendecís solo con el espíritu, mire, esto es importante, hay que saberlo esto. Mire que hay que saberlo esto. Muchos se molestan, pero es que esto está en la Biblia, mi hermano. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aleluya. ¿Cómo va a decir amén? Alguien que vino por primera vez, un ejemplo. Hoy no hay nadie, todos somos de aquí. Pero un ejemplo, las muchachas que están allá, detrás de una hermana Juanita, ellas son algo nuevas. No tienen mucho tiempo congregarse aquí. Pero un ejemplo, vinieron de invitadas, porque yo creo que a ellas, si yo no mal me acuerdo, yo creo que a ustedes las trajo la hermana Yamilet, ¿verdad? Así es, hermano, usted las trajo. Usted las trajo a ellas, ¿verdad? Supongamos que es primera vez. La hermana Yami, en el amor de Cristo, las trajo, muy contenta. Oye, qué alegre, gloria a Dios, porque las muchachas vinieron. Pero comenzamos aquí solo a hablar en lengua, y entonces ellas, un ejemplo, si es primera vez, son oyentes todavía, un ejemplo. Porque yo sé que ellas ya están en el Señor, pero estamos suponiendo que son oyentes, pues que primera vez que vienen y comienzan a ver eso y no pueden decir amén, porque no saben. Entonces sigue diciendo, no saben lo que ha dicho, dice, en el 17 dice, porque tú, nosotros ya los que sabemos, pues, a la verdad bien da gracias, pero el otro dice, no es edificado. Entonces tú tienes que pensar en tu hermano también. Tú tienes que pensar que tú tienes que edificar también a los otros. Ahora dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todo. Oiga, el apóstol hablaba. El apóstol Pablo las hablaba. Pero oí lo que dice. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Bárbaro, mire. Tremendo, más que todos hablaba. Gloria a Dios. Más que toditos ellos hablaba. Pero mira lo que dice después. Pero en la iglesia. ¿Pero dónde? En la iglesia. En la iglesia, allá no me gustó. Dice, no, pero es que así es. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. El apóstol Pablo era un decir, mejor hablo solo 5 cosas, a que hable miles y no. Muchacho que vino nuevo no va a poder decir amén. La muchacha que vino nueva no va a poder decir amén. Hablo lengua, dice, tengo el don de lengua, hablo más que toditos ustedes, dice. Pero aquí en la iglesia mejor hablo en mi entendimiento, mejor hablo 5 palabras, dice. Ahora dice, pero en la iglesia, en el 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
¿Está entendiendo, mi amado hermano? Amén, gloria a Dios. Mire que hoy al final de este servicio le vamos a pedir al Señor que otorgue la diversidad de dones, porque hoy terminamos con este tema. Por eso no voy a detener hasta que terminemos, porque hoy al final vamos a orar para que Dios otorgue dones. Y si usted de verdad los anhela, pídaselos al Señor. Amén. Ahora sigue diciendo aquí: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, le dice el apóstol Pablo, tiene que darles una regañadita y le dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque hay personas, hermanos, que usted les trata de explicar esto con amor y se molestan, hermanos. Agarran las cosas por otro lado. Una vez yo le quise explicar a una hermanita, no es de aquí, pero yo le quise explicar esto y ella se molestó, hermano. ¿Sabe qué me dijo? Usted a mí no me va a decir cómo yo voy a hablar las lenguas. Yo no te estoy diciendo nada de eso. Es que yo solo estoy leyendo lo que está aquí. Yo no soy el que está inventando. Yo estoy leyendo aquí nada más. Usted no me va a decir a mí nada que cómo. Lo tomó por otro lado, hermano. Soberbiamente, hermano. Cuando aquí estamos para aprender. Usted está aprendiendo y yo estoy aprendiendo también. Yo también estoy aprendiendo. Esa persona lo tomó así. Usted no me va a decir a mí, dice. Otro dice que es que estamos prohibiendo. ¿Usted me ha oído en algún momento que yo estoy diciendo no hable lengua? No las hable. En ningún momento he dicho yo eso, hermano. Yo estoy enseñando solo como, y esto como ya van como 3, como 4 veces que yo he enseñado esto aquí, en esta misma iglesia. Ahora dice: hermanos, no seáis niños. ¿Por qué? Porque los corintios se ponían molestos. Los corintios no querían entrar en este orden. Inmaduros. Eran inmaduros, los tenían los dones, pero Pablo tenía que enseñarles el orden. Y después vamos a saltar, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir aquí rápido. En la ley está escrito, dice: en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues dice, oye, esto también es importante, mira que no soy yo el que lo digo, no se moleste conmigo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, así como estamos aquí, en una asamblea. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea que no saben, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Se fijan que no soy yo? Miren, viene alguien que no sabe. Un ejemplo, la hermanita Berenice. Ella es nueva. Ella no sabe mucho de esto. Si no sabe, dice: aquí están locos, dice. Por eso así dicen, hermano. Y es que el apóstol Pablo lo escribió allí, hermanos. No es el hombre, no soy yo el que lo está diciendo. Aquí te lo habla clara, dice en el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, aquí como estamos, en un solo lugar, en una asamblea, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estás loco? Eso es lo que dice la gente, hermano. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, dice. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Te fijas para qué es todo esto? Todo esto dice que tiene un propósito correcto, para que dice que lo oculto de tu corazón en el 25 se hace manifiesto, y así tú vienes y te postras, dice, que es lo que vamos a hacer después al final, y te postras, dice, sobre el rostro, adorando a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y le vuelve a decir: ¿qué hay pues, hermanos? Le dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Oiga, unos tienen salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Gloria a Dios. Hágase todo para edificación. Bendito Dios. Todas estas cosas tienen que haber en la iglesia, pero en el orden que es.
salmos, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Todo eso es bueno, pero ¿qué dice? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más, ¿cuánto dice? 3, a lo más 3. ¿Y cómo hacen en las iglesias? Toditos. 20. Todititos 100. están. Y no es así. Dice 2 a lo más 3. Ahora sigue diciendo, alabado sea la gloria del Señor. Y por turno, o sea que el otro no puede interrumpir al que está en ese momento hablando. Aleluya. Orden. ¿Y qué dice? ¿Y uno cómo dice? Interprete. El otro tiene que estar diciendo, tiene que estar traduciendo, tiene que estar Así es. interpretando, pero eso no hay. Así es. Porque ya te dije, no enseñan esto. Gloria a Dios. Solo dicen a la gente, tenés que hablar lengua, tenés que hablar la lengua. Pero no le explican cómo es. No le dicen el orden que tiene que haber, hermano. Solo le leen la parte donde dice, las que les leí, que vino sobre ellos el Espíritu, claro, y le repartió lengua, correcto, perfecto, así es, digo amén a eso, está en la Escritura, pero hay un orden. Ahora dice, ¿Y si no hay? así mismo los profetas dicen, hablen 2 o 3. ¿Y qué dice qué? ¿Los demás qué? No. Juzguen. El 28 no lo leyó, hermano. Ah, sí, perdón, el 28. Y si no hay intérprete, mire, si nadie sabe allí, si aquí no hay, por ejemplo, aquí yo no me doy cuenta, o al menos no me lo han dicho, si aquí no hay alguien que interprete, entonces dice, calle en la iglesia. Aleluya. Y se ponen molestos, hermano. Pero se ponen molestos, pero es que esto está aquí. Y no se moleste si alguien le dice, usted se calla. Qué lindo. Usted tiene que callar. Y si no hay intérprete, usted se calla. Así es, gloria Y a si Dios. no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Alabado Dios. Ahora el 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Qué lindo, ¿no? Oigan, juzguen. Miren si es de Dios. Qué lindo. Miren si está hablando de Dios. Prueben, aleluya, juzguen. Pero esto no lo hacen en la iglesia. Gloria a Dios. Amén, dice. Gloria a Dios, dice. Oh, si ese hombre es el que queríamos nosotros. Ya oíste, fulano. Vamos a ser millonarios todos aquí. Viene la lluvia de los dólares encima de nosotros. En vez de estar juzgando, a ver si es de Dios eso. En vez de estar pendiente, a ver si esa profecía viene de Dios. Por eso habla claro, hermano. La Escritura es tan linda, es tan preciosa. Y dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aleluya. O sea que yo estoy en todo mi derecho a preguntarle a Josué, Josué, ¿qué opinas vos? ¿Está hablando ese hombre de parte de Dios? Bendito Dios. Yo estoy en todo mi derecho de decirle, José Cruz, ¿cómo mirás vos en tu discernimiento que Dios te ha dado? Ese hombre habla de Dios. Aleluya. Pero claro, el que no sabe dice que nosotros juzgamos. Dice que nosotros solo somos criticar. Ahí dice los demás Que juzguen. nosotros, pero aquí dice los demás juzguen. Alabado Dios. Los demás hablen entre ustedes mismos. Hermana Dina, ¿qué dice usted? ¿Está hablando ese hombre verdadero? Yo creo que no, pastor, me dice. Yo creo que no, porque no está hablando edificación. No hay orden. No está haciéndolo en orden. Aleluya. No lo está haciendo como lo habla Pablo en 1 de Corintios. Y no es Pablo, es el Espíritu Santo. Aleluya. Ah, no, por eso hoy vamos a terminar este tema. Y dice después, y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle primero. Oiga, no es alboroto, no es que lo va a estar interrumpiendo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, y hay gente que no le gusta la exhortación, porque quieren que les hablen lo bonito. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los Qué lindo, profetas. qué lindo. Aleluya. O sea que no me va a salir diciéndome que me va a estar interrumpiendo a la hora de la prédica. Y yo le voy a mandar a decir con un servidor, dígale que por favor se calle, que ahorita estamos en la prédica. Y entonces va a decir, no,
es que el Espíritu me tomó, es que el Espíritu no me deja. Dios es Dios de orden. Mira lo que dice aquí. Aleluya. Y si algo fuera revelado a otro, dice, no, en el 31. En el 32, perdón. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los... O sea que yo le puedo mandar a decir con el hermano José Cruz, vaya, dígale a ese varón que espere que estamos en la prédica ahorita. El hermano le dice, varón, por favor, sujétese, varón. Domínese usted mismo, por favor. Domínese usted mismo. No, que yo no puedo porque a mí me está tomando el espíritu. No, domínese usted mismo, por favor, porque aquí la palabra dice, alabado sea la gloria del Señor, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios sujeta a los espíritus de los profetas, aleluya. Pues Dios no es Dios de confusión, No de paz. sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aleluya. O sea que esto es dado a todas las iglesias. No la iglesia verdadera. Pero hay unos que ya no creen en esto, como le digo. Hay unos que ya se fueron al otro extremo también y dicen, no, si ya no hay don de lengua, si ya no hay don de profecía, si ya no hay nada, ¿cómo no? Están activos. Lo que hay es que tener uno discernimiento nada más. Pero esto sigue. Ahora dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia y los santos. Hay que tener discernimiento, porque como estamos en los últimos días, y usted ya no sabe quién habla de verdad y quién habla, entonces discernimiento. Porque hay unos que los niegan estos dones, y hay otros, hermanos, que pueden caer en algo muy peligroso, y pueden blasfemar. Así es. Por eso es que el discernimiento es importantísimo, para que usted sepa si está hablando de Dios. Ahora sigue diciendo, vamos a saltar al 40, ya para terminar. Con esto cerramos este tema, que espero haya quedado claro. Pero hágase todo como dice, Decentemente y en orden. decentemente y con orden. Que Dios es Dios de orden. O sea que no es que no las vas a hablar, o sea que las vas a hablar, pero tenés que tener un intérprete. O sea que podés pedirle a Dios el don, claro que sí, Dios te lo pueda dar, Dios te lo pueda dar hoy, tal vez aquí, solo Él lo sabe. Dios te pueda dar cualquiera de los diversos dones que estuvimos estudiando. Ya hoy es la tercera semana, tema número 3. Y por eso ahora al final vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra y le vamos a pedir al Señor Jesucristo que dé dones en esta iglesia, que llene de dones aquí en esta iglesia, porque los dones están activos, Amén. porque los dones siguen, el Señor sigue sanando, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue trayendo palabras de sabiduría, el Señor sigue trayendo palabras de ciencia, el Señor sigue usando hombres que hablan en profecía y que hablan lengua, pero en orden, en orden. Y uno de los que yo le aconsejo que le pida, mi hermano, el de discernimiento. Qué lindo. Con eso usted no va a tener ningún problema cuando llegue un hombre mentiroso, porque lo va a discernir. Y cuando llegue un verdadero, lo va a discernir también. Y va a saber lo que viene de Dios. Y se va a acordar usted de lo que leímos en Primera de Juan 4:1. Amados, probad los espíritus. Qué lindo Dios. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. ¿Cuántos se edificaron? Gloria a Dios. ¿Cuántos ya vieron que los dones están activos? Amén. ¿Cuántos ya se dieron cuenta por ver la palabra que Dios sigue otorgando dones a su iglesia y que los seguirá dando hasta que Él decida venir? Dios da los dones, hermano, y vienen de Él. Los dones no se traspasan. Otra cosa que quiero dejar claro para cerrar este tema, y lo he dicho en otras prédicas, no se pasan. Los dones no se pasan porque te pongas mi saco. Los dones no se pasan porque uses la misma corbata que anda el pastor. No, los dones no se pasan de esa manera. Ni se estudian porque está de moda la universidad profética, la escuela profética, escuela para hablar en lenguas, escuela para danza, escuela para predicar. Para todo hay escuelas. Aleluya. Pero ¿cuál es el fin de todas esas escuelas? Dinero, dinero, dinero. Más dinero. Porque los dones no se compran con dinero. Ni se aprenden así. Ni se aprenden. Ni es de ver. Ni es porque usted me mire a mí. Aleluya. Yo le puedo dar esto mismo. Yo le puedo dar a usted este mismo cuadernito con todos estos versículos. Pero si usted no tiene el don para enseñarlo, aquí la gente no le va a entender nada. Aleluya. Gloria a Dios.
Aquí la gente va a quedar, como dice ese dicho, el eolo chico zapote. ¿Cómo era que decían? Así es. Así es. El eolo Allá arriba el caco va a quedar. Porque usted puede mucho, pero si usted no lo tiene ese don, ni que yo le dé la prédica ya escrita aquí. Es Dios que da los dones. ¿Ya? Porque muchos hermanos envidiosos hablan mal de los siervos de Dios y creen que uno ya tiene aquí listo todo. Yo aquí, puro versículo es lo que ando aquí. Ya lo demás, en la fluidez, es Dios, es el Espíritu que lo da. ¿Cómo explicar? De una manera que te quede clarísimo, como el agua, pero como el agua verdad, como un agua de esta, limpita, mire, transparente. No un agua sucia como la del lago de Managua. Alabado Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hermanita Roxana, voy a orar. Busque una alabanza porque vamos a ministrar y vamos a pedirle al Señor que derrame sus dones aquí en este lugar. Que dé dones a los hermanos, dones de sanidad, dones de fe, don de palabra de sabiduría, don de ciencia, don de profecía, don de discernimiento de espíritus. Busque una alabanza, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra y toda la alabanza, mi Rey, que le pertenece solamente a usted, Señor Jesús. Amado Dios, gracias por esta palabra. Durante 3 sábados, Dios mío, durante 3 ayunos, usted nos estuvo hablando, Señor. Usted nos estuvo enseñando. Usted nos estuvo revelando que los dones del Espíritu Santo son verdaderos. Que los dones del Espíritu Santo están activos para su iglesia, Señor. Amado Dios, yo te ruego en este día, Padre de la gloria, que mientras estemos ministrando, Señor, que mientras estemos alabando a Dios una canción preciosa, una alabanza preciosa para ti, tú comiences a derramar los dones de sanidad. Tú comiences a derramar los dones, Señor, de sanidad. Los dones, Señor, de sabiduría. Los dones de ciencia. Los dones de lengua, de diversidad de lengua. La interpretación de lengua, que es muy importante, Señor, en la iglesia tuya, Padre de la gloria. Derrámate a cada uno de nosotros. Dota a tu iglesia con los dones y los talentos, Señor. Luego, Señor, voy a seguirles explicando los demás dones también. Los dones de servicio. Los dones de servir. Los dones de otros que tú también, Señor, tienes. Pero ahora yo te pido, Señor, que nos ayudes, que te glorifiques. Que testifiquen todos aquellos que han recibido de parte tuya, Padre de la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. A su nombre.